Ya, ¿cómo llegamos a la conclusión? Pues teníamos que hacer, bueno, nosotros somos estudiantes del Magíster en Dirección en Capital Humano. Hugo le surgió la idea de realizar el... Sí, le estaba contando. ¿Y dónde estudió en el Magíster de Capital Universidad Humano? Mayor. En la Mayor. En Alonso Córdoba. Perfecto. Ahí está nuestra sede. Entonces empezamos a investigar un poco acerca del tema y nos encontramos con el manual. Muy bien. Ya, en internet, que está como Sí, está a disposición. gratuito. Sí. Entonces nos basamos mucho en el manual, en la estructura pues, metodológica de cómo hacer la inclusión laboral efectiva y nos pareció muy interesante. Entonces llamé a la fundación, quise contactarla, de alguna manera me conseguí el correo y ahí fue donde... Buenísimo. Sí. Bueno. Como soporte lo que queremos es hacer como unas preguntas que nos surgieron dudas del medio del trabajo y en medio de la lectura del manual. Ok. ¿Ya? Bien. Bueno, como para entrar en materia, queremos saber qué la motivó a profundizar en esta área, porque sabemos que es una experta en el área de la discapacidad. La frustración. Yo de haber sido joven como ustedes. ¿Frustración relacionada con qué? Trabajaba en un hospital público y se me ocurrió hacer un seguimiento a ver qué pasaba con los pacientes exitosamente rehabilitados. Y cuando llegué a los hogares, la verdad es que el 100% de ellos estaba absolutamente deprimido, sin ningún objetivo en la vida. Todos los entrenamientos preprotésicos, postprotésicos, el gasto del hospital en hacer las prótesis, etcétera, fue de verdad absolutamente en vano, porque la gente estaba tirada en sus casas, en sus camas, sin salir. No había además en ese momento Transantiago, el tan vilipendiado Transantiago, que de verdad fue una apertura de puertas enorme para las personas que tenían movilidad reducida severa. Y por lo tanto yo llegué al hospital, renuncié y fui a hablar con el cura Baldosanti, que era el presidente de Cáritas Chile, y le conté el proyecto y me dijo, obvio, súper interesante el proyecto, y así nace la Fundación Takal. Me financiaron los 3 primeros años Cáritas Chile, el Hogar de Cristo me prestó una infraestructura que estaba aquí en la parte de adelante de Takal, y así partí, con las puras ganas de hacer algo distinto, de cerrar los ciclos, de entender que la rehabilitación no basta ni es suficiente si es que tú no cierras el ciclo del empleo. Y por lo tanto, cada vez que yo hago clases a mis colegas cuando están partiendo, yo les digo, cuando tú recibas a un niño que tenga 3 meses y tú lo estés rehabilitando, tú tienes que pensar que ese niño se tiene que insertar en la familia, en la escuela y en un empleo. Y si no cierras el ciclo, todo lo que tú haces no sirve para nada. En los 3 contextos que mencionan el manual, en el personal, en el familiar y el social. Evidente. Lo que pasa es que si tú miras la Teletón, hace 2 o 3 años que Mario Kreuzberger parte la Teletón diciendo ¡estamos en deuda! Porque no cierran el ciclo. Se gastan esos tremendos recursos económicos, ¿y para qué? No es por qué. ¿Para qué? ¿Para qué rehabilitas a la gente? Si no es para que finalmente se inserte y pueda aportar a la sociedad, independiente del nivel de discapacidad que tenga, ojo, sí. Independiente del tipo de discapacidad que tenga. Y bueno, y así nace Takal. El momento súper complejo, estaba el gobierno militar y había 2 programas de subempleo, que era el PEM y el POG, que eran 2 programas de subempleo que creó en ese momento el gobierno para reducir la cesantía, y todo el mundo me decía, ¿quién te va a contratar a una persona con discapacidad? Hoy día tenemos más de 2.500. Sí, ha rehabilitado más de 2.000. No, se han insertado empleados. Más de 2.500 que tienen hoy día, tienen un contrato de tipo indefinido. O sea, es empleo digno y de acuerdo a lo que el mercado tiene. Nada bien. especial. Y de acuerdo a la realidad de Chile es un gran impacto, más de 2.000 personas insertadas en materia de discapacidad. No sé, comparándolo con otros... Sí, yo creo que somos los más grandes en América. Yo no sé si en América hay alguna otra institución
que puede decir tenemos 2.500 personas con contrato de tipo indefinido. Hay mucha institución que recibe y hace rehabilitación, mucha. O habilitación para el trabajo. ¿Y qué significa eso? ¿No? Si finalmente no cierras el ciclo. Si no los conectas con el mundo laboral, no sirve Exactamente. nada. Por eso te decía yo, bien que esté en la escuela, pero las escuelas habitualmente tienen los talleres laborales, ¿ya? O el multitaller que se llamaba antiguamente. Claro, que aprenden un poco ¿Pero para todo. qué? Si no se raya, o sea, yo le decía siempre en la escuela, le decía, armemos alianzas, o sea, si tú tenís 40 jóvenes y están tejiendo crochet, ¿cuántos gorritos para las escobas podéis vender? Las teteras que ya no se ocupan. Entonces, o el estampado en papa, que es, finalmente vendes todo en la Navidad por caridad. Y eso no es empleo, eso no es digno tampoco para la persona. Toda persona, independiente de su discapacidad, puede formarse en algún ámbito. Y el desafío es para nosotros, ¿no? Nosotros los profesionales que estamos en esto, ¿cómo vemos cuál es tu competencia? ¿No? ¿De dónde de verdad voy? Porque ¿para qué te formo en estampado en papas si resulta que tú eres lo más torpe que hay con las manos? Por ejemplo. Lo otro que muchas veces se busca la artesanía para las personas con discapacidad. Para ser un artesano competente, tú tienes que nacer en una familia de artesanos y haber partido con la artesanía de guagua, de chiquitito. Pero no a los 18 años, a ver, veamos si eres bueno haciendo cerámica, ¿qué vais a aprender? Además que ahí nos topamos con las habilidades motrices, con un montón de otras cosas que Tienes pueden que evaluar decidir competencia. que ya no desarrollaste y que Exactamente. te pueden... Claro, y en el mundo normal se enamoran, se evalúan competencias que no evalúan lo motor, como mencionan ahí, lo motor, lo cognitivo, en algunos casos. Completo. Necesario. Las competencias son completas. Por eso es que es tan importante hacer un buen análisis del puesto de trabajo. Sí. Cuando tú vas, ¿no? Porque no solamente son las habilidades de la persona, sino que son todas las competencias, también las sociales. Yo no saco nada con que tú seas el mejor, el más productivo, si no tienes las habilidades sociales para resolver los temas. Claro. Y si no vas a encajar con el clima laboral de una... Exacto. Ya, como le comentaba Hugo, no sé si le adelantó un poco lo que queremos hacer en la corporación, que es en el contexto de la nueva ley 21015. Sí. No sé qué recomendaciones nos da, qué actividades preliminares podemos hacer para la inclusión de las personas con discapacidad en este contexto en la corporación. ¿Qué actividades preliminares debemos hacer? Porque recién vamos en la primera fase del proyecto. Pues apenas lo vamos a presentar al guía de la tesis y él nos va a decir es viable o no es viable, si sirve o no sirve. Sí. Entonces, No necesariamente el hecho de que tú hagas un proyecto te van a decir que es viable. A Claro. mí me dijeron que esto no era viable. claro, en todo caso, entonces como vamos a partir con la primera fase, Si tú tienes pasión y tienes claro qué quieres hacer, no permitas que nadie nunca te diga que no es viable. La innovación no existiría Sí, no fue bien. si no fuese por gente apasionada y que no escucha al otro que le dice vaya a perder tu plata. Eso es así. Si ustedes creen que se puede hacer, lo hacen. Independiente de la evaluación, eso no lo voy a poner después, pero independiente de la evaluación universitaria, ¿no? Si hay una municipalidad que tiene interés, formen 2 áreas. Una que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades de empleabilidad, ¿no? O sea, yo tengo que ser, no me puedo arreglar las cosas con un golpe, tengo que aprender a decir las cosas adecuadamente, tengo que llegar temprano, no puedo venir sucio, Como reforzar todas las hábitos, habilidades blandas. Sí. ¿no? Todas las habilidades blandas. Y además armen un espacio donde ustedes puedan desarrollar alguna actividad para una empresa, un outsourcing local. De tal manera que las personas que están ahí sepan que no están haciendo algo que no sirve, ¿no? Sino que, después yo les voy a dar una pequeña vuelta en el Tacal, sino que hacemos una actividad laboral que lo lleva la empresa X, porque eso es lo que se requiere, ¿no? Y por lo tanto hay una vinculación entre el desarrollo de las habilidades blandas, que son vitales,
y una actividad laboral que tú además vas viendo productividad, concentración, etc. Una de las cuestiones más comunes dentro de las empresas con el personal con discapacidad es que ¿qué ventaja podría tener la empresa al contratar a una persona con Cumplir discapacidad? con la ley. ¿Cierto? Independiente de cumplir Es con que la hoy ley. día cumple con la ley. Es lejos lo mejor, porque si no cumple con la ley es muy caro. Por cada persona que no tiene la empresa, debe de pagar una multa de más de 6 millones de pesos. Por 10 personas son 60. El retail por 100 personas son 600 millones por cada 100 personas. Hoy día, cumpla con la ley. Punto. Ya. Si mejora o no mejora el ambiente, todas esas cosas son bastante subjetivas, ¿no? Uno ve, pero eso depende del enfoque. Si yo ingreso Hugo, ¿no? Si yo ingreso a Hugo, una empresa competitiva, y no permito que nadie lo mire desde la pena, sino que lo miren con sus competencias y que se va a desarrollar en el ambiente de trabajo, porque efectivamente es lo que tiene que hacer, ¿por qué va a mejorar el ambiente más que yo? Claro, si él ahora además es un simpático y tiene toda una habilidad social que yo no tengo, va a mejorar el ambiente, pero si no las tiene, no. Entonces, si tú vas a incorporar a una persona con discapacidad por pena, sin todos los procesos que de verdad se requieren, claro, podría mejorar un ratito el clima, hasta que yo me aburra hacerle la pega. Claro, no, y que tiene un impacto, debería tener un impacto total en toda la cultura de la organización. Pero debería de tener un impacto de regularidad. Sí. El mismo impacto que hago yo cuando yo entro a un lugar. Yo puedo generar buen ambiente o puedo generar un mal ambiente. ¿Qué nos puede sugerir alguna estrategia de sensibilización para los trabajadores de la corporación que de todas maneras dentro de su planificación estratégica no tienen declarado el tema de la discapacidad o de la inclusión? ¿Qué nos puede sugerir usted para la Lo que sensibilización? nosotros hacemos, nosotros tenemos diseñadas charlas, ¿no? Estamos trabajando con, no sé, 15, 20 empresas grandes. Estamos haciendo los cambios culturales y que parten primero por la sensibilización. Estamos haciendo además los catastros, ¿no? Sí. Catastros de cuántas personas con discapacidad, y que tú no puedes llegar a una empresa y decir, ¿usted tiene discapacidad? De hecho, hay muchas empresas que han hecho el catastro solos y la verdad es que han tenido una tasa de respuesta de menos del 20%. Sí, porque pasa a veces, yo tengo una compañera que tiene una discapacidad y que dice que ella no cabe dentro del espectro de la nueva ley porque como ella no se considera discapacitada, no ha ido nunca a sacar la El carnet. credencial de discapacidad. Y eso ya te limita en términos del impacto que puedes Pero es su alcanzar y opción. cómo lleva. Es su Sí, opción. es su opción. Ahora, si Pero ella eso no no se tiene... considera. Hay algo que sí tiene que ver con las personas con discapacidad, que por primera vez en la historia de Chile va a haber movilidad laboral para una persona con discapacidad. Nosotros tenemos un 26% tiene discapacidad de nuestros trabajadores. Ya empezaron a llamarlos, yo creo que están vendiendo la base de datos de la gente que tiene el carnet. Y ya llamaron a uno de mis trabajadores, que es jefe de producción, lo llamaron al Banco Estado para que vaya a hacer atención de clientes. Jefe de producción. Pero tiene carnet. Y había una entrevista colectiva, 8 personas con discapacidad en la entrevista colectiva. Entonces, claro, por primera vez va a haber movilidad laboral y es la opción de ella. ¿Lo quiere hacer o no lo quiere hacer? Pero nadie te puede obligar a sacar la credencial. No sé si tiene impactos eso en materia de si tiene plan de ISAPRE, porque hay mitos, no sé si será verdad porque la verdad no he investigado, hay mitos que si tiene un plan de ISAPRE y se carnetiza, de pronto la ISAPRE le va a subir. Todo es un tema porque en la empresa donde yo laboro también estamos haciendo y la gente dice, no, me va a subir la ISAPRE, me va a subir la ISAPRE. Entonces, No. también hay muchos No. mitos alrededor de No del puedes tema. subir la ISAPRE por una discapacidad. Porque además la discapacidad no es una enfermedad, es una condición. Es como que tú le subas a los gordos, o le subas a los morenos, o a los de ojos verdes. Discriminatorio sería. Totalmente, tú lo puedes acusar,
a través de la ley Zamudio, una ISAPRE que te discrimina porque tienes una discapacidad y o te sube el plan por eso. Ya, dentro de, como le decía, dentro de la... Y la vas a ganar, ¿eh? ¿La qué? Sí, vas a ganar Ah, claro, sí. Sí, no se gana. Sí. Sí, por eso le decía, Sí. yo la verdad no he investigado en el tema y no que son No, mitos que será. escucho de la gente, porque ya No. estamos llamando a gente, mire, yo sé que usted tiene falta de audición, no sé, entonces, ¿por qué no se carnetiza? No, es que... Entonces, me empiezan a comentar eso porque yo trabajo en el área de recursos humanos y hago el trabajo, pero le mencionaba eso, que hay mitos alrededor. ¿En qué empresa trabajas tú? Surtiventas, es del grupo Prisa. Ah, perfecto. Grupo Prisa. Bueno. Somos bastantes empleados, en Muchos. total del grupo somos 1.700 Muchos. alrededor y ahí tenemos el tema del 1% Sí. para cumplir. En esta corporación que no existe una política de inclusión expresa ni un código de ética, nosotros queremos desarrollarlo. ¿Qué nos puede recomendar usted para iniciar con esta? Hacer una política, es que uno no inicia, o uno la hace o no la hace. Claro, que se tiene que sostener el tiempo. Exacto. Vamos a hacer- Yo hago políticas de inclusión, cuando la empresa sí lo requiere. Es un trabajo de aproximadamente 4 meses. Yo hago personalmente una entrevista que me dura 2 horas, con 10 actores relevantes de la empresa. Después hacemos un análisis de toda esa información y sacamos el código de inclusión que puede tener la empresa. Y con eso después, bueno, ¿cómo se hace? Pues eso hay que desarrollar un librito de cada una de las... de cada uno de los principios que tenga la empresa, ¿no? Sí. Entonces, no, es un trabajo arduo y después, bueno, ¿cómo te acompañamos para que de verdad lo hagas? Porque no sacamos nada con que tengan política de inclusión si queda guardado en nuestro escritorio. O colgadito en un lindo... ¿Y es necesario para hacer la inclusión efectiva desarrollar la política? Es que depende, lo que pasa es que va a depender de las empresas. Nosotros trabajamos en general de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Hay empresas que han partido con la política, lo han hecho súper bien. Hay empresas que han partido con, no, yo no quiero hacer inclusión hasta que no tenga cambio cultural. Entonces trabajamos el cambio cultural. Y hay otras que dicen, no, yo voy a partir con inclusión. Y parten con inclusión y tú vas adaptando. Como nosotros acompañamos a la empresa tantos meses. Esto no es un viaje solo, ¿no? Sino que es un viaje muy acompañado que hace la empresa y que lo hace con un soporte técnico importante. O sea, yo tengo aquí un grupo experto en intermediación laboral que son 10 personas. Si no, yo no tendría cómo hacer el seguimiento que proponemos que se haga. Y si tú no haces ese seguimiento, que hay muchas empresas que hacen inclusión y que no hacen los seguimientos, es muy frecuente la desvinculación. No porque la persona no pueda, sino que es histórico que las personas con discapacidad no tienen experiencia laboral previa. Entonces, no hay hecho capacitación, no hay hecho desarrollo de habilidades blandas, nadie le ha explicado cómo es el mundo laboral, entra en el mundo laboral, nadie hace seguimiento, se desvincula. Claro, eso es lo que menciona usted acerca de este esquema que propone en el manual, que no importa el orden de este. No importa, Sí, ahí lo lo menciona. tienes que hacer. No importa. Pero debes de hacerlo. No es posible no hacer seguimiento. Si tú no haces seguimiento, pones en riesgo a la persona con discapacidad. ¿Y qué le pasa a una persona con discapacidad? Hay tantas oportunidades que le cierran la puerta en la cara que finalmente hay una desesperanza prendida. El otro día una empresa me decía, pero Andrea, nosotros nunca hemos dicho que no queremos incorporar a nadie, pero nunca nadie ha golpeado la puerta. Y yo le dije, ¿tú cachai cuántas veces le han cerrado la puerta a esta persona en la cara? Hay una desesperanza prendida, ¿y para qué voy a seguir mandando currículum? Si nadie nunca me llama. Y si es que no hubiese habido ley, lo seguirían sin llamar. Así de claro. Yo soy una luchadora histórica de la ley de cuotas. Creo que es lo único que va a permitir el cambio cultural en este país a nivel empresarial, pública y privada. Y antes de que incluso sea efectiva la ley, ya lo hemos visto. No podemos resolver las necesidades de todo el mundo. Es imposible. ¿Qué expectativas tiene usted de la ley? No, la ley, que se produzca el cambio cultural y ojalá que no necesitemos vivir nosotros. Que nosotros podamos cerrar las puertas porque ya sea tan natural la inclusión que ya no necesite nadie una intermediación. Ahora, ese manual nosotros lo vamos a transformar en un curso e-learning y lo vamos a poner a disposición de la empresa. Porque la idea mía es que toda empresa, nacional o internacional, me da lo mismo, que quiera hacer inclusión, no tenga que partir como empezamos muchos, que fue por ensayo y error.
Hoy día hay metodología, la metodología funciona. Y ese curso e-learning va a ser